Mira, efectivamente la ley para el fortalecimiento de la economía familiar, que es como fue en sí emitida por el presidente de la República del Ecuador, ya estuvo como un proyecto de ley en la Asamblea Nacional El económico urgente, que lo con trabaron en la carácter económico Asamblea. urgente, que lo trabaron y más bien se dedicaron a tratar otros temas que no venían ni siquiera era de importancia para la ciudadanía como tal. El día del bizcocho, el Sobre día del queso de hoja, realmente esa asamblea fue terrible. Sí, lamentablemente cabe decir que es muy lamentable que se hayan desperdiciado recursos y sobre todo tiempo en una asamblea que finalmente no realizó la actividad para la cual fue elegida, que es básicamente poder emitir las normativas necesarias para un cumplimiento y un trabajo en equipo de todo lo que es la institucionalidad del Estado. Pero bueno, dejemos eso atrás y ahora lo que se viene es, y que estamos en la actualidad, el presidente una vez disuelta la Asamblea Nacional tenía la capacidad de emitir decretos ley con carácter, conforme nos dice la Constitución de la República, tienen que ser con carácter exclusivamente en materia económica, y en este caso era de urgencia económica. ¿La finalidad cuál era, Carlos? La finalidad era principalmente cumplir con parte del plan de gobierno que se tenía, porque recordemos, en el plan de gobierno de Guillermo Lasso, que lo presentó al momento de candidatizarse a la presidencia de la República, estaba efectivamente la disminución de impuestos para la ciudadanía. Y esa disminución de impuestos no solamente ha venido realizándose con esta aplicación de la Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, sino que adicionalmente ya habíamos tenido reducción de aranceles, por ejemplo, en importaciones como equipos de computación, como algunos otros aranceles relacionados inclusive también a artículos personales o de consumo que se les ¿Ya? realizó a través de las aduanas. Y en esta vez, recordemos que habíamos pasado una pandemia donde habíamos tenido ya un déficit fiscal y empezamos a arrastrar un déficit fiscal de 7.500 millones de dólares, el mismo también que ha bajado significativamente a como 4.000 millones de dólares, lo cual ya significaba una estabilidad económica para el país. Esta estabilidad económica para el país repercutía ¿en qué? En que es necesario saber que el Estado, tomemos en cuenta como principio general, el Estado no es generador de riqueza, el Exacto. Estado no es productivo, el Estado como tal simplemente es una institucionalidad con la finalidad de organizar la sociedad para que esta sociedad pueda producir y reproducir libremente y de esa forma generar desarrollo. ¿Cómo se genera desarrollo? Fortaleciendo el aparato productivo. ¿Y el aparato productivo dónde está? Está en los ciudadanos que están realizando comercio, están en los ciudadanos que tienen su trabajo, están en los ciudadanos que son, como conocemos en economía, la población económicamente activa. Y es ahí en donde el GSRI juega un papel importante en la recaudación tributaria. Exactamente. Entonces, viendo esta directriz y este principio básico, era importante y necesario, ya tomando en cuenta que el Estado no es generador de recursos, tal vez quitarse una parte de esos recursos que recauda a través del Servicio de Rentas Internas, como es el caso del impuesto a la renta, bajando significativamente el impuesto a la renta. ¿Y cómo se lo hace bajando? Aplicando un principio básico tributario. El principio básico tributario se llama el principio de progresividad. ¿Qué significa el principio de progresividad? Pagan en base a los ingresos que tienes. Exacto. Entonces, los ingresos que tienes, y para ello se ha determinado en la actualidad, se determinó alguna tabla sobre el impuesto a la renta en el cual se consideran las cargas familiares que tiene el contribuyente, y en base a las cargas familiares es como se va a calcular Pero hay más, el impuesto doctor, a la porque renta, la aparte de las deducción. cargas familiares se hablaba también inclusive de los gastos que se tenga con mascotas. Sí, a eso voy. A ver, entonces, nosotros tenemos primero la base como tal para realizar el tema, para ver en qué parte del estrato estás para poder hacer la deducción del impuesto a la renta, se tiene que ver el número de cargas familiares. De ahí se tiene que ver cuáles son, en cambio, si supongamos que tú tienes unas 3 cargas familiares. Entonces, como 3 cargas familiares, el gasto deducible máximo es hasta $10.706. Entonces, ¿cuál es el gasto deducible máximo? Tú tienes que decir, a ver, durante el año yo tengo que demostrar que gasté $10.706. Claro. Con la finalidad de que esos $10.706 sean aplicados para la deducibilidad del impuesto a la renta. Claro, Entonces, porque había unas circunstancias en que para ser deducible del impuesto a la renta solo se aceptaban
ciertos parámetros que el SRI había establecido. Los gastos personales. Exactamente, los gastos Ya. personales, pero no se contemplaba, por ejemplo, otro tipo de gastos que ahora se están contemplando. Así es, entonces dentro de esos gastos, por ejemplo, tenemos los gastos, por ejemplo, asistencia a espectáculos culturales o deportivos. O sea, si yo voy, asisto a una noche de un feria en donde llega una obra teatral importantísima, pago mi entrada, que ahora va también a costar más la entrada, por cierto, ya vamos a hablar de ese tema. Entonces, esa entrada, el valor que pagué, ya se convierte en un valor deducible del impuesto a la renta. Por supuesto, ese ya lo puedes poner en tus registros como gasto deducible del impuesto a la renta. Por lo tanto, hay que sacar la factura, ojo, ¿no es cierto? Con eso, entonces hay que sacar Y con factura. sus datos. Exactamente, con No datos. pueden ponerle con consumidor final. Con sus datos. Exactamente, perfecto. ¿Qué más? Adicionalmente también, antes no se tenía, recordemos que la mayoría de las personas tenemos una mascota en casa. Sí. Y eso para nosotros inclusive significa un gasto muy importante y permanente. Oiga, a veces, perdónenme, entre paréntesis, a veces se gasta más en las mascotas que en uno. Miren, Sí. con experiencia propia, si la mascota se pone triste, estaba urgente al veterinario, el Por supuesto. veterinario cobra, la medicación cuesta y todo eso no podíamos ponerlo como gasto personal. Pero ahora realmente el cambio es muy positivo en ese sentido. Sí, es un cambio positivo porque hay que tomar en cuenta la realidad de las familias ecuatorianas. Claro. Si la realidad de las familias ecuatorianas es una idiosincrasia, inclusive en todo, casi en todo hogar, tener una mascota. Y esa mascota, como tú mismo lo manifiestas, repercute en gastos y lógicamente esos gastos tienen que ser tomados en cuenta como gastos personales porque son ya parte de la familia, como quien se dice, inclusive. Exacto. Las mascotas. Mis mascotas así como tal. Entonces, tenemos una nueva tabla en la cual nosotros antes teníamos hasta hacer una deducibilidad del impuesto a la renta hasta $3,300. Hoy en día, esa deducibilidad del impuesto a la renta sube hasta $15,294. En el caso de que las personas tengan 5 cargas familiares o si alguna persona, por ejemplo, tiene una carga familiar y tiene su hijo, o tiene su mamá, o tiene su papá, tiene su cónyuge, que padece una discapacidad, o que tenga su hijo igualmente alguna enfermedad rara o enfermedades huérfanas o enfermedades catastróficas que se les conoce, no importa el número de cargas familiares, si solamente tiene una carga familiar, pero lamentablemente está pasando este tipo de situaciones, se tomará en cuenta el máximo de deducibilidad. Claro, oiga, que eso es muy bueno, muy saludable para las familias ecuatorianas, porque hemos visto, por ejemplo, personas que tienen que acercarse a rogar, por ejemplo, en el IES, en el hospital, la medicación que es carísima para las personas que tienen enfermedades raras o catastróficas, y como no les dan, yo recuerdo que cubrí un caso de una niña que más de un año no le daban una medicación que costaba $2,500 y tenía que la familia hacer de todo, colectas, bingos, de todo para recolectar esa plata lo que costaba la medicación, y eso tampoco era deducible de los gastos para el impuesto de la renta. Ahora eso cambia y ahora sí se contempla. Por supuesto, eso es importante porque además eso es una responsabilidad social y el Estado tiene que ser el principal responsable social con las familias ecuatorianas. Esta deducibilidad de gastos de impuestos del impuesto a la renta va a significar que el Estado deje de percibir $195 millones al año, pero estos $195 millones al año básicamente van a estar ya en las familias ecuatorianas. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el tema del pago del impuesto a la renta en las personas que están bajo relación de dependencia? Y esto es servidores públicos como también empleados privados. Al momento de que reciben su salario, se les tiene que hacer el descuento en el rol porque ya se ha tenido una previsión de gastos personales. Cuando se lo hace, todos hicimos en febrero la previsión de gastos personales y el anexo de gastos personales que realizamos en base a ese anexo de gastos personales, todo calculamos en base a los $5,300 que era como límite. Ahora, recientemente salió ya la normativa por parte del Servicio de Rentas Internas, donde a partir ya de este mes podemos ingresar a la página web, podemos realizar el anexo de gastos personales, vamos realizando todo lo que tenemos previsto y ahí tenemos que justificar si tenemos personas familiares, como manifiesto, que estén bajo nuestro amparo, que se llama carga familiar. Tenemos que mostrar a nuestro empleador efectivamente las partidas de nacimiento, a lo mejor en el caso de discapacidad, demostrar el carnet de discapacidad,
todo con la finalidad de justificar este anexo de gastos personales y poder también hacer el cálculo hasta dónde podemos llegar a hacer nuestra deducibilidad. También adicionalmente, a partir después de lo que hablamos del impuesto a la renta, también hemos hablado sobre el tema del régimen RIMPE, sector de los negocios populares. Exactamente. Y al RIMPE negocios populares, perdón, que empezó a regir desde el año 2022. Al momento de terminar el año 2022, todas las personas que estuvieron en RIMPE de negocios populares tuvieron que realizar el pago del impuesto a la renta, $60. que era un valor fijo de $60. ¿Qué sucedió con eso? Sucedió que nosotros pudimos determinar y también en base a lo que se han hecho las estadísticas, pudimos determinar que muchas personas, que aproximadamente 340,000 negocios populares a nivel nacional, no llegaron a facturar hasta $2.500 en el año. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significaba? Que eran pequeños negocios, negocios que están en crecimiento, negocios que recién se los pusieron algún emprendedor, algún joven, alguna madre de familia, empezó con algún negocio pequeño, pero no llegó a facturar más de $2.500. Pero al final tenía que pagarlo. Pero al final tenía que pagar $60 y eso sin importar que a lo mejor sí llegaron otros contribuyentes a pagar, a llegar a los $20,000, que era como límite máximo para el tema de tener como negocios populares. Entonces había el rompimiento del principio de equidad y de igualdad tributaria y también el principio de progresividad. Entonces se regula esto con la nueva reforma y se establece una tabla para el pago del impuesto RIMP. Entonces, ¿quiénes de estas 340,000 personas que tienen negocio popular y que no facturen hasta $2.500, que facturen hasta $2.500 en el año, no pagarán ningún centavo del impuesto a la renta? Qué bueno. Pero sí tienen que hacer la declaración. Ojo, a veces las personas dicen, no tengo que pagar, y se olvidan y no hacen la declaración. La declaración es simplemente decir, entrar al sistema, yo estoy RIMPE sector popular, facturé 1.000, facturé 1.000 y se acabó. Listo. Y se ha cumplido con la obligación de declarar, no tiene que pagar un solo centavo y única y exclusivamente ha dicho, yo tengo que pagar no tengo que pagar, pero yo llegué hasta los $2.000 y por lo tanto he cumplido con mi obligación de declarar. Perfecto. Suficiente.